Falló, se rindió, se dejó arrastrar por el miedo. Con sus propias manos moldeó un ídolo de oro y lo llamó Dios. Aarón lo tuvo todo para ser descartado. Y sin embargo, Dios lo eligió. Fue él quien entró al lugar santísimo, él quien ofreció incienso entre los vivos y los muertos. Él, cuya vara floreció frente al trono de la presencia divina. Todos recuerdan el milagro de la vara, pero pocos comprenden que el verdadero milagro fue Aarón mismo, un hombre débil, caído, restaurado por gracia y confirmado con poder. Hoy descubriremos la historia de un sacerdote improbable, un intercesor marcado por la vergüenza, que se convirtió en señal de vida. Quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que Dios hizo con Aarón, también puede hacerlo contigo. Todo comenzó en una tierra rota por cadenas. Israel gemía bajo el yugo de Egipto, y Dios respondió con una promesa. Pero no la cumplió a través de un ejército, sino a través de dos hermanos: Moisés, el tartamudo fugitivo, y Aarón, el mayor, el que hablaba por él. Aarón no fue elegido por su fuerza, ni por su fe inquebrantable. Fue llamado como ayuda, como boca, como acompañante. Caminó junto a Moisés frente al faraón, sostuvo la vara que se convirtió en serpiente, vio cómo el agua se volvía sangre y cómo caían las plagas sobre una nación orgullosa. Pero a medida que los milagros aumentaban, también lo hacía la presión. Un pueblo rescatado no siempre es un pueblo agradecido. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Y Aarón quedó atrapado en medio. No era el profeta solitario ni el líder absoluto. Era el puente entre Moisés y el pueblo, entre la palabra divina y la masa impaciente. Un papel difícil, confuso y peligroso. ¿Podía este hombre mantenerse firme cuando los gritos se volvieran exigencias? ¿Qué haría cuando el silencio de Dios durara demasiado y el pueblo pidiera un Dios visible? Moisés había subido al monte. 40 días y 40 noches de fuego, trueno y silencio. El pueblo, inquieto, no supo esperar. El temor se transformó en ansiedad, la ansiedad en queja y la queja en idolatría. Buscaron a Aarón, lo presionaron, lo exigieron. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón cedió. Pidió joyas, las fundió. Moldeó un becerro de oro, no por ignorancia, sino por miedo. No por convicción, sino por debilidad. Aquel que había visto el poder de Dios en Egipto, ahora imitaba a los ídolos egipcios para calmar a una multitud impaciente. Lo más increíble no fue el ídolo, fue su justificación. Cuando Moisés bajó con las tablas del pacto, Aarón le dijo: «Tú conoces al pueblo, me dieron el oro, lo eché al fuego, y salió este becerro». Como si el pecado pudiera surgir solo, como si sus manos no hubieran participado. Una excusa absurda, un intento inútil de esconder su vergüenza. Y sin embargo, Dios no lo eliminó. Murieron miles ese día. Hubo juicio, espada, separación, pero Aarón vivió. Fue reprendido pero no destruido, fue expuesto pero no rechazado. ¿Por qué? ¿Cómo puede un hombre que hizo caer a toda una nación ser perdonado? La respuesta no está en Aarón, está en Dios, en su paciencia, en su plan, en su gracia que no cancela, sino que transforma. Lo que ocurrió después del becerro de oro debería haberse escrito como un final. Para cualquier líder humano, aquello habría sido el punto de quiebre definitivo, una vergüenza irreversible. Pero Dios, que ve más allá del error y conoce los procesos ocultos del alma, no desechó a Aarón. Al contrario, lo separó para el sacerdocio. Fue en ese mismo desierto, entre cenizas de idolatría y heridas abiertas, que Dios estableció el tabernáculo, y en el corazón de ese santuario colocó a Aarón como sumo sacerdote. Era una decisión desconcertante. ¿Cómo podía el hombre que había consentido la idolatría ser el mismo que ofreciera incienso ante la presencia de Dios? ¿Cómo podía representar al pueblo ante el Altísimo, alguien que había fallado tan públicamente? Pero el plan divino no sigue las lógicas humanas. Dios no busca lo perfecto, sino lo dispuesto. No llama a los que nunca han caído, sino a los que, habiendo caído, se dejan levantar. Aarón no fue elegido por méritos,
sino por misericordia. Su nombramiento fue una lección silenciosa para todo Israel. El perdón de Dios no solo restaura, sino que dignifica. El sacerdocio que recibió no fue una promoción, sino una misión: cargar los pecados del pueblo, interceder por los culpables, ser puente entre la gloria y la tierra. Así, el mismo que había conducido al pueblo hacia un ídolo, ahora sería el canal oficial para acercarlos al Dios verdadero. No por lo que él era, sino por lo que Dios decidió hacer con él. El llamado de Dios no es garantía de aceptación humana. Aarón fue confirmado como sumo sacerdote por mandato divino, pero eso no detuvo la murmuración del pueblo ni el resentimiento de los líderes. En el desierto, cada día era una prueba. El alimento caía del cielo, pero también las quejas. El agua brotaba de la roca, pero los corazones permanecían endurecidos. Y Aarón, junto a Moisés, era el blanco de cada frustración. La tensión alcanzó su punto más peligroso en la rebelión de Coré. 250 príncipes, hombres influyentes, se levantaron en desafío abierto. No cuestionaban la ley de Dios, sino su elección. ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? No aceptaban que el sacerdocio fuera exclusivo. Querían incienso, altar, posición, y detrás de su argumento de igualdad se escondía una ambición silenciosa. La respuesta de Dios fue inmediata y terrible. La tierra se abrió, el fuego descendió y el juicio fue claro. Pero lo más sorprendente no fue la rebelión de Coré, sino lo que vino después. Al día siguiente, el pueblo entero acusó a Moisés y a Aarón de haber matado al pueblo del Señor. Fue entonces cuando una plaga mortal comenzó a barrer el campamento. Y en medio del caos, cuando la muerte ya se contaba por miles, Aarón tomó un incensario, lo llenó de fuego del altar y corrió entre los moribundos. Allí, de pie entre los vivos y los muertos, ofreció incienso y expiación. No se justificó, no se defendió, solo intercedió. Ese fue el corazón del sacerdote restaurado. La situación era insostenible. El pueblo estaba dividido, cansado y desconfiado. Las quejas no cesaban. El juicio había sido severo, y aún así, la autoridad de Aarón seguía siendo cuestionada. No bastaba con sobrevivir a una rebelión, no bastaba con interceder entre los muertos. El pueblo quería pruebas, y Dios, en su paciencia, decidió concederles una que no pudiera ser discutida. La orden fue extraña y solemne. Moisés debía tomar una vara de cada tribu, 12 en total, y escribir sobre cada una el nombre de su príncipe. Una vara por cada linaje, madera seca, trozos de autoridad humana convertidos en bastones. Pero en la vara de la tribu de Leví, el nombre escrito sería el de Aarón, no otro, no un levita anónimo. Aarón, el cuestionado, el frágil, el sobreviviente. Aquellas varas debían colocarse en el tabernáculo, delante del arca, justo en el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Allí, en el silencio sagrado, quedarían toda la noche. Nadie tocaría nada. No habría discursos, ni votaciones, ni debates. Solo 12 trozos de madera expuestos a la gloria divina y una promesa: la vara del hombre que yo escoja florecerá. Al amanecer, Moisés volvió. Una a una inspeccionó las varas. Todas estaban secas, sin vida, exactamente como antes. Todas, menos una. La de Aarón no solo había reverdecido, sino que había echado brotes, flores y fruto maduro. En una sola noche, en la oscuridad del lugar santísimo, un pedazo de madera muerta había atravesado todo el ciclo vital. Brotó, floreció y dio almendras. Era un milagro imposible de fabricar. Un acto de creación en miniatura, realizado por el Creador mismo. No había forma de discutirlo. La señal no era fuego ni juicio, sino vida. Una vida que surgía de lo que estaba muerto. Dios había hablado, no con palabras, sino con fruto. Y Aarón no había hecho nada. No oró, no intercedió, no manipuló. Solo esperó. El que había sido débil, ahora era defendido por Dios con belleza y evidencia. La vara florecida no era un adorno religioso, era una firma divina sobre un hombre redimido. El florecimiento de la vara no fue solo una confirmación funcional. Fue una declaración celestial. Dios no estaba simplemente defendiendo a un hombre,
Estaba revelando su manera de elegir, su forma de restaurar y su modelo de sacerdocio. Aarón no era el ideal humano de liderazgo. No era fuerte, ni infalible, ni visionario. Era débil, quebrado, expuesto. Y sin embargo, fue a través de él que Dios decidió manifestar su pacto de reconciliación. Este milagro anticipa algo mucho más grande. Aarón fue un símbolo, una sombra de un sacerdocio superior. Porque siglos más tarde, otro hombre intercedería por los culpables, no con incienso, sino con su propia sangre. No entre los muertos y los vivos, sino entre el cielo y la tierra. Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, también fue rechazado, también fue cuestionado y también floreció después de haber sido cortado y entregado a la muerte. La vara de Aarón es, en su esencia, una figura de Cristo, un instrumento seco, muerto, desechado, que en la presencia del Padre resucita con poder, da fruto eterno y se convierte en testimonio para las generaciones. Y así como Aarón fue restaurado para llevar sobre sí los nombres de las 12 tribus, Jesús lleva nuestros nombres escritos en sus manos como intercesor perfecto. Dios no desecha a quien Él mismo llama. Su sacerdocio no nace de la perfección humana, sino de la gracia soberana. Y donde hay gracia, siempre hay posibilidad de florecer. Quizás tú también te has sentido como Aarón, débil, marcado por errores del pasado, cuestionado por los demás e incluso por ti mismo. Tal vez hubo momentos en los que cediste a la presión, en los que fallaste cuando debías resistir. Y ahora te preguntas si todavía puedes ser útil para Dios. La historia de Aarón no es solo un relato antiguo, es una invitación viva, porque el mismo Dios que hizo florecer una vara seca puede hacer brotar vida en lo que tú creías perdido. Él no se rinde contigo, no ha terminado su obra. Él llama, perdona, restaura y luego da fruto. Si sientes que tu corazón está seco, si hay áreas de tu vida marchitas por la culpa, la duda o el miedo, acércate a su presencia. Es allí, en el lugar secreto, donde las varas muertas vuelven a vivir. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿El fracaso de Aarón, el milagro de la vara o la fidelidad de Dios? Me encantaría leerlo en los comentarios. Y si este mensaje te habló, te animo a darle me gusta, compartirlo y suscribirte para seguir explorando juntos las maravillas escondidas en la palabra de Dios. Bendiciones.